Estamos en el Sermón del Monte, ya en la semana número 11 de esto que es Evangelio de Mateo. Hoy en un subtítulo que le hemos puesto Una justicia mayor. Vamos a ver la última parte del versículo que nos quedó el domingo pasado, Mateo 5:20. Si usted tiene su Biblia, si no trajo su Biblia lo va a tener aquí en la pantalla. Mateo 5:20 es el versículo final que no alcanzamos a ver la semana pasada. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí está hablando de algo muy taxativo, que es no entrar en el reino de Dios, el reino de los cielos. Así que creo que debe ser importante que profundicemos y que lo entendamos. Primero, como siempre hacemos, ver un poquito el contexto. Los escribas y los fariseos. La palabra fariseo significa separados. Eran un grupo de los judíos muy centrados en la ley, muy puntillosos con la ley. Ellos eran tenidos muy en alta estima por todo el pueblo de Israel. Sin embargo, la gente común les tenía cierto temor, no se juntaba con ellos. Supuestamente, digo supuestamente por todo lo que usted ya conoce y lo que vamos a ver, eran los santos de la nación, los santos del pueblo. Para que tenga una idea, sería como los puritanos del judaísmo. Los querían ser sumamente puros, según ellos. Pretendían ser el ejemplo para otros y tenían un alto desprecio por la gente que no tenía el conocimiento y la forma de vida que ellos tenían. Ellos eran supuestamente los santos. Ellos tenían la ley escrita, pero también tenían la ley oral. Siempre tenemos que acordarnos de dónde salen todas las torceduras que tiene el judaísmo, y es que ellos tienen no solamente la ley escrita como usted la ve, porque nosotros sí solamente tenemos la ley escrita, pero ellos tenían la ley oral. Y la ley oral es lo que conocemos como las tradiciones o la tradición de los ancianos. Entonces, de ahí viene el Talmud y todos los otros libros que ellos tienen. Para ellos son tan asertivos como la escritura. Pero eso es forma de pensar del judaísmo, no de Dios. Entonces, Jesús los acusaba por esto mismo de invalidar la ley por sus tradiciones, además de una mala interpretación que ellos tenían de las escrituras. Y vamos a ir ya a Mateo 15:3. Vamos a ver cómo Jesús los reprendía duramente a los fariseos. Dice Mateo 15:3: respondiendo él, es decir, Jesús les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, por esa comprensión oral que tienen ustedes de la Escritura, ustedes están invalidando la ley. En Marcos 7:3 tenemos otro pasaje que dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, fíjese, hacían más énfasis en la tradición oral que en lo escrito. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Por eso cuando acusaban a Jesús y a sus discípulos de no lavarse las manos, no era una cuestión de aseo, era una cuestión de rituales judíos. Ellos habían agregado un montón de rituales que se terminó siendo imposible de llevar la ley. Porque a todo lo que decía la ley, que ya sabemos y estudiamos la semana pasada, que el hombre no la podía cumplir perfectamente, ellos le agregaron un montón de tradiciones y de leyes. Por ejemplo, esto de los lavamientos. En Marcos 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fíjese cómo Jesús los reprendía, les hacía ver que estaban equivocados. Por supuesto, ellos nunca lo vieron. Estos fariseos eran muy rigurosos en guardar y hacer guardar estas tradiciones, además de haber interpretado mal la ley escrita. Podemos decir que ellos tenían el cuerpo, pero no tenían el espíritu de la ley. Ellos tenían la letra, pero no tenían el espíritu. Ojo que a nosotros también nos puede pasar un poquito lo mismo. ¿Qué hacían estos fariseos? Dice que ellos diezmaban, ayunaban, no adulteraban, se exigían a lo sumo por cumplir con sus leyes. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos para conocerlos en profundidad, porque fíjese que estamos partiendo de la base que Jesús dice: si la justicia de ustedes no es mayor a la de los fariseos,
y de los escribas no entrarán en el reino de los cielos. Entonces tenemos que conocer cómo era la justicia de los fariseos. No es un curso de historia, sino que tenemos que saber cómo ellos pensaban la ley, cómo ellos veían la ley. Y tenemos algunos pasajes que nos ayudan a conocerlos. Por ejemplo, cuando el fariseo y el publicano están orando, acompáñenme a Lucas 18:11. Acá vamos a ver cómo pensaba un fariseo. Mire, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso ya te está mostrando un poquito el corazón de lo que era un fariseo. Gracias que yo no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ese era el pensamiento de un fariseo. Se creía superior a cualquier otro ser humano de la tierra. Así que ellos, ante sus propios ojos y los de muchos del pueblo, eran irreprensibles, porque también la gente les creía. Cuando usted ve a un religioso que se cree más santo que los demás, usted se la cree. Usted dice, este debe ser más santo que yo y más santo que todos los demás. Entonces el pueblo creía que ellos eran lo que aparentaban, pero parece ser que Jesús les sacó la ficha, como se dice, y los exponía. Entonces también sirve para que nos revisemos un poquito nosotros. Si usted conoce a algún cristiano así, o tal vez nosotros podamos ser de esta manera, que nos creemos más justos que los demás, que nos creemos más santos que el resto, más puntillosos en las escrituras. No, yo conozco más la escritura que usted. Entonces yo tengo el permiso de farisearlo a usted y decirle que usted es del común del ovejerío y yo soy el que sabe. ¿Ve? Eso puede pasar entre nosotros. Por eso, mientras vamos leyendo y estudiando, vamos tomando consejo, vamos tomando proverbio para nuestras vidas. Examinemos nuestros corazones también. Ellos estaban orgullosos de su propia justicia. Sin embargo, no hay otro grupo de personas con el que Jesús se hubiera peleado tanto. Jesús, con las personas que más se peleó, fue con los fariseos. Tuvo conflictos muy fuertes con ellos, al punto de entrar a los latigazos al templo, al punto de decirles hijos del diablo, al punto de decirles que estaban destinados al infierno y a la condenación. Son palabras fuertísimas que vengan de parte del Señor Jesús. Mi hermano, tome dimensión de lo peligroso y lo grave que es ser un hombre que tiene su propia justicia. Y eso es lo que tenemos que librarnos nosotros en nuestro evangelio, librarnos de tener nuestra propia justicia, y vamos a irlo viendo ahora a través de algunos versículos. Mire, vamos a ver cómo Jesús los trataba a los fariseos. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Son palabras del Señor Jesús. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Miren, son acusaciones del Hijo de Dios. Son tremendas. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito era, los convertían a que se hicieran, algún judío se hiciera fariseo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Presta atención a estas 3 palabritas que nos van a ayudar el resto del sermón de hoy día: la justicia, la misericordia y la fe. O sea, ellos tenían la ley, pero no tenían ni la justicia, ni la misericordia, ni la fe. Ellos habían descuidado estos 3 puntos. Y Jesús no les está diciendo, no, ustedes tienen que tener misericordia, justicia y fe y olvidar la ley. No, tenían que cumplir la ley, pero tenían que hacerlo con justicia, con misericordia y con fe. Y esto era necesario hacer, dice Jesús, sin dejar de hacer aquello. O sea, está bien que no adulteres, está bien que no mientas, está bien que no robes, pero todo eso, si se queda solamente en la letra y en el comportamiento externo, no sirve, porque tiene que estar acompañado de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios y de la fe que Dios nos da para poder vivir la vida en Cristo. Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso
y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Nosotros hoy, con el diario del lunes, con el Evangelio en la mano, sabemos y podemos darnos cuenta de que ellos aparentaban ser santos, pero que no eran santos. Jesús acá los está denunciando. Dice que ellos devoraban las casas de las viudas. O sea que sí eran adúlteros, aunque le decían al mundo que ellos no adulteraban. O sea que sí robaban y sí se aprovechaban del pueblo y de la gente, aunque ellos se creían los más santos de todos. Jesús los está exponiendo. Ustedes están llenos de robo, de injusticia por dentro. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Acá tenemos una radiografía que nos hace el Señor Jesucristo de lo que es un fariseo, de lo que es un hipócrita. Jesús predicando, acuérdense que estamos en el Sermón del Monte y que Jesús le está hablando a sus discípulos que están escuchando el sermón, y él los está exponiendo con todas estas cosas y les está diciendo esto que estamos trabajando en esta mañana. Si la justicia de ustedes que me están escuchando no es mayor que la justicia de los fariseos, de ninguna manera ustedes van a entrar al reino de los cielos. Entonces, podemos decir que podemos divisar en esto que está diciendo el Señor Jesús dos tipos de justicia. La justicia de los fariseos y la justicia que es en Cristo, porque está diciendo, si la justicia de usted no es mayor. Así que podemos ver que hay una forma de justicia que ellos tenían, pero hay una justicia que es la que el Señor demanda para entrar al cielo y para ser salvos. Esta justicia de los fariseos no permite entrar al reino de Dios. O sea, de nada sirve que nosotros podamos mostrarnos bien por fuera, que la gente piense bien de nosotros, que incluso, mire, habían fariseos que literalmente eran rectos e irreprensibles. Acuérdese del apóstol Pablo. Él decía, yo soy irreprensible en cuanto a la ley, porque no todos eran ladrones y adúlteros ocultos. Habían muchos que genuinamente querían cumplir la ley y se comportaban bien, tenían comportamiento, pero también tenían lo que el Señor dice, no pueden cumplir toda la ley. Entonces necesitamos diferenciar estos dos tipos de justicia para poder entender lo que el Señor Jesús nos está diciendo. La justicia de los fariseos tiene una característica, y es que es una justicia externa, basada únicamente en un comportamiento. O sea, usted y yo nos podemos comportar bien por fuera. Podemos no engañar a nuestra esposa, no mentir, no robar, no asesinar a nadie, y podemos decir que estamos cumpliendo los 10 mandamientos, porque de eso lo podemos hacer. Pero esa es la justicia que tenían ellos, basada únicamente en un comportamiento. Pero la justicia que necesitamos conocer, que es la justicia en Cristo, es una justicia que opera desde el interior del hombre, desde el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la justicia que tenemos que descubrir en esta mañana, que es la justicia que nos permite entrar al cielo, que nos permite entrar y heredar el reino de Dios. Esa es la justicia que vamos a terminar trabajando en lo que queda de la mañana. Entonces recordemos la definición de justicia. Ahí la anoté para que la volvamos a tener y refrescar. Hemos dicho muchas veces que la justicia es el proceder recto de Dios, pero también lo podemos definir como el carácter moral y perfecto de Dios. Eso es la justicia. Cuando Jesús está diciendo, si tu justicia, entonces esta es la definición de justicia. Es el proceder recto de Dios o también el carácter moral y perfecto de Dios. Cuando esa justicia de Dios viene a mi vida, como ya hemos entendido, que Él nos dio su justicia, nos imputó su justicia, nos acreditó su justicia, nos regaló su justicia, luego de haberse llevado nuestros pecados, le llamamos justificación. ¿Me sigue hasta ahí? Es importante entender este orden. O sea, Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. Jesús caminó de forma perfecta en la tierra. Pero cuando Él me regala esa perfección, que yo la puedo recibir únicamente por la fe, entonces eso se llama justificación. Yo he sido justificado. Yo no entro al cielo por mis buen comportamiento externo tampoco, sino porque he recibido ese regalo que es gratuito de parte de Dios. Ese es el evangelio que predicamos. Vengan y beban gratuitamente del evangelio del Señor. Y es lo que dice la Escritura. Vengan por la palabra de vida.
Por eso nosotros tenemos que recordar cómo es la verdadera justicia de Dios, cómo viene a nuestras vidas. Esto lo tenemos que repetir siempre. No es que ya lo dije la semana pasada, lo dije la semana anterior, lo tenemos que decir todos los días, nos los tenemos que recordar todos los días a nosotros mismos, porque le alabamos por esa justicia. Cantamos al Señor por esa justicia, le damos gloria al Señor por esa justicia. Nosotros no estamos adulando a Dios para que nos dé algo. Algunos piensan que la alabanza es adular a Dios, porque si lo adulo, seguramente le caigo bien y me va a dar algo que le estoy pidiendo. No, mi hermano, es al revés, totalmente contrario a eso. Nosotros le alabamos al Señor porque Él nos ha regalado su justicia, nos ha justificado. Y eso es el único motivo de alabanza y adoración que tiene que salir de nuestro corazón. Guay de nosotros si queremos moverle, como enseñan mal algunos, ¿no? Muévale el brazo al Señor. Haga una oración que le arrebate al Señor lo que el diablo le robó a usted. A usted el diablo no le robó nada. Usted ya lo tiene todo en Cristo Jesús. El diablo es un siervo de Dios. No puede robarte nada. Si el diablo se está metiendo en nuestras vidas, será porque nosotros le abrimos una puerta por el pecado. Pero mi hermano, si yo me santifico, si yo oro al Señor, yo entiendo el Evangelio, el diablo no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Excepto que el Señor le dé permiso para tratarnos. Pero mi hermano, nosotros no tenemos nada que ver con Satanás y con las tinieblas. A todo creyente verdadero le llega un día. Cuando creemos, al principio el Señor nos salva, nos justifica, pero también llega un momento donde se nos tienen que abrir los ojos. Se nos abren los ojos y logramos ver y entender que su justificación, es decir, ese carácter moral y perfecto de Dios imputado sobre nuestras vidas, no se establece sobre la base de nuestras propias obras, que son pobres y desnudas, las que nunca van a estar a la altura de las demandas de Dios, sino que esa justicia que recibimos se establece en base a la justicia de Jesucristo, al caminar recto y perfecto del Señor Jesús en la tierra, y que nos ha regalado solamente por medio de que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él hizo. Ese es el único requisito. Crea y confíe en lo que el Señor hizo en la cruz. Usted cree y confía, entonces usted recibe la justicia del Señor. Entonces, pero mire, puede ser que seamos salvos, que el Señor nos haya salvado, nos haya regenerado, pero todavía no entendemos esto de la justificación. Por eso es importante que la iglesia se afirme sobre esta verdad. Este es el punto clave por lo que se puede levantar la iglesia o por lo que se puede caer la iglesia. Si nosotros este punto no lo tenemos claro, no entendemos la justicia de Dios, la justificación que es por la fe, una iglesia con el tiempo se termina cayendo, se termina dividiendo, porque Dios no puede respaldar una iglesia que ha cambiado la justicia de Dios por la misma justicia que tenían los fariseos, por un comportamiento externo, como usted debe conocer muchos grupos y sectas por allí, que todo se trata de hacer algo. Vamos a hacer algo para agradar a Dios. Usted no puede hacer nada para agradar a Dios. El único que lo agrada a Dios es Jesucristo nuestro Señor. Y por el solo hecho de que estamos en Cristo, es que nosotros hoy sí le agradamos a Él, pero en Cristo. Nunca se olvide de Él, en Cristo. Le agradamos no porque soy Walter, le agrado porque estoy en Cristo. Y todas mis fallas y todas mis falencias son tapadas por la gracia y por esa justificación que me ha sido dada. Entonces puedo tener comunión con mi Padre Celestial gracias a esa justificación. La falsa y deficiente justicia, es decir, esta justicia de los fariseos, se establece sobre las bases de sus propias obras. Ellos querían hacer obras, por eso se enojaban con Jesús si no se lavaban las manos, si no lavaban los jarros, si no lavaban los vasos. Ellos tenían unos piletones donde se hacían unos lavamientos, creían que esas obras agradaban a Dios. Nunca van a lograr estar a la altura de las demandas de Dios. Nunca nuestras obras nos van a posicionar delante de Dios. Ellos, los fariseos, rechazaron la justicia de Jesucristo, que es por la fe, y establecieron la suya propia basada en sus obras. Ese es el gran pecado. Vamos a Romanos 10:3. Dice el apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, y ese es el pecado grave, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin, es decir, el objetivo de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree. De esto hablamos la semana pasada. ¿Cuál era el objetivo de la ley? El objetivo de la ley no era que ellos hicieran todo lo que estaban haciendo, sino que esa ley los empujara a confiar en la obra de Cristo. Los que estaban antes de la cruz confiando en el Mesías que iba a venir. Y los que hoy estamos de este lado de la cruz creyendo en lo que el Mesías hizo a favor de nosotros. ¿Cuántos de esa gente hay aquí en esta mañana? Gente que no tiene su propia justicia, sino la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque eso es lo que te asegura la salvación. Usted puede ser la persona más torpe, dice el profeta Isaías, y por torpe que seas, vas a poder caminar en mi camino de salvación. Por torpe que sea, y mire que hay torpe, yo soy el primero. Somos torpes, fallamos, nos equivocamos. Hay cosas que debemos hacer y no las hacemos. Desobedecemos muchas veces al Señor. Pero ¿sabe qué? Por torpe que seas, vas a poder caminar. ¿Por qué vas a poder caminar? No por tu justicia, sino por la que Él nos ha regalado. Pero qué grande regalo, claro, es un gran regalo. Eso es lo que celebramos cada domingo que nos reunimos y lo que celebramos en nuestras vidas particulares toda la semana en nuestras casas. Celebramos la justicia de Dios. Jesús les está diciendo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Así que un buen chequeo que nos podemos hacer en esta mañana es ¿cómo es mi justicia? ¿Qué justicia tengo? ¿Te has hecho ese chequeo? ¿Por qué vas al cielo? ¿Por qué crees que vas al cielo? ¿Por qué crees que si te mueres hoy vas a la presencia del Padre? ¿Por qué? Porque no le hago mal a nadie, como dicen algunos. Porque te congregaste todos los domingos. Porque orabas 3 horas todos los días, como el fariseo. Ayunabas. No, no es por eso. Es por el mérito de Cristo. Por eso hay gente que no puede alabar a Dios porque no sabe lo que Cristo hizo por él. Cuando entendemos esta justicia, se nos abren los ojos, lo único que podemos hacer es levantar nuestras manos y darle gracias. Adorar a nuestro Dios por ese amor. Y no se queda ahí, mi hermano, porque no fue un hueso que le tiraron a un perro hambriento. Fue mucho más lo que hemos recibido nosotros. Me voy a adelantar el mensaje, pero tengo que decirte que Dios te ama y Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios quiere compartir su eternidad con nosotros. Él no tiene tiempo, Él tiene eternidad. Nosotros debemos apartar tiempo para el Señor, pero Él apartó su eternidad para nosotros. Porque te ama, porque nos ama y quiere compartir con nuestras vidas su eternidad. ¿Cuántos van entendiendo un poquito, una vislumbre de esta gracia que hemos recibido? Como vimos la semana anterior, la ley tenía como objetivo no hacer justo al hombre, sino llevarlo a que acepte la justicia de Jesucristo por medio de la fe. La justicia de Dios en Cristo hace una obra de regeneración. Esto es importante. Una vez que nosotros creemos, una vez que creímos en la obra de Jesucristo, una vez que le recibimos en nuestro interior, hace una obra de regeneración en nuestro interior, en nuestro corazón, y nos da la capacidad ahora de obedecer la voluntad de Dios. Es tremendo lo que hemos recibido. No solamente que ahora Él nos ha justificado, sino que nos da la capacidad de responder a sus demandas de santidad. Cuán grande es la justicia de Dios, mi hermano. Cuán grande es la justicia de Dios en Cristo. Por eso recordemos, hice algunos puntos como para siempre estarlos recordando. Toda la Escritura habla de Cristo. Algunos dicen, no, bueno, este es el Apocalipsis, acá están los 4 jinetes, acá está el profeta Isaías y tenemos una cosa toda particionada. Mire, cuando usted agarra una Biblia, tiene que saber que toda la Escritura se escribió para hablar de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, porque grande es la obra de la que estamos hablando. Grande es la obra de la cruz. Toda la ley hace referencia a Cristo. Usted dice, no, pero ¿qué va a haber de Cristo en Levítico? Ahí está hablando de Cristo. Usted lee Deuteronomio, ahí está hablando de Cristo. Está viendo el Génesis, está hablando de Cristo. En cada versículo, en cada pasaje, en cada capítulo, en cada libro, se está haciendo referencia y se escribió por causa de Cristo. Romanos 11:36. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Usted cree que la Biblia entra en esas todas las cosas? Claro, la Biblia es de Él, por Él y para Él. La creación es de Él, por Él y para Él. Usted es de Él, por Él y para Él.
Todo lo que usted hace debe ser de Él, por Él y para Él. Por eso algunos cristianos no pueden disfrutar su cristianismo. Porque todavía tienen una mentalidad separada, como que Cristo está en la iglesia cuando voy el domingo y después yo tengo mi trabajo y después yo tengo mi familia y después yo tengo mis estudios. No, no es así. Todo es de Él, por Él y para Él. Y hasta que no entiendas eso, no puedes disfrutar la vida cristiana. Estás trabajando y lo estás haciendo para Él, no para tu patrón. Estás estudiando, no es para el profesor, es para el Señor. Estás congregado, no es para el pastor, es para el Señor. Hasta que no entendamos esto, mi hermano, no explota dentro de nosotros esa gracia que ya nos fue dada, pero muchas veces no la podemos vivir por la falta de entendimiento. Y para eso están los domingos como los de hoy. Todo existe para Cristo. Mire, los profetas profetizaron de Cristo. Romanos 3:21. Todo lo que usted ve ahí, los profetas, Amós, Sofonía, y usted empieza a buscar todos los profetas del Antiguo Testamento. Todo eso profetizaron de Cristo. Romanos 3:21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios. Todo el objetivo de la Biblia es la justicia de Dios. Lo que iba a hacer Cristo en la cruz. Por eso el pacto eterno, antes de que existiera el mundo, ¿de qué se trató? De organizarse cómo iba a ser la cruz. Cómo iba a ser ese día donde el Mesías murió en la cruz para justificar al hombre. La creación revela su gloria. Otro punto más. Los cielos cuentan y detallan la obra de sus manos. Salmo 19:1. Hace algunos años me puse a estudiar las estrellas y las constelaciones. ¿Sabe de qué hablan las estrellas y las constelaciones? De la obra de Cristo, de su nacimiento, de su muerte en la cruz y de su reinado eterno. Es impresionante, mi hermano, cuando usted empieza a buscar en la naturaleza, usted se va a dar cuenta que todo es de Él, por Él y para Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, ¿qué dice el firmamento? La obra de sus manos. Donde usted se meta a estudiar, en la disciplina que usted estudie, en la profesión que usted estudie, usted se va a encontrar que va a encontrar a Dios en todas esas cosas. Por eso es maravilloso. Yo siempre digo, cuando una mujer está cocinando y corta ese zapallito y usted ve la perfección de esa verdura que usted tiene en su mano, usted puede ver a Dios. Es precioso, es maravilloso, es perfecto, te hace bien, sirve para tu salud, te alimenta. Esa perfección viene de Él. Todo apunta a Cristo, porque Él es la vida y la luz de los hombres. Él es el objetivo del Evangelio. El Evangelio me dice que Él vivió para nosotros y también murió para nosotros. El Evangelio me dice que Jesús vivió para mí y murió para mí. Así que si has pensado que te hace falta sanidad interior, ya esto te tiene que sanar. Saber que Jesús vivió para vos y murió para vos. Mire, Dios no tenía ninguna necesidad de crearnos a nosotros. Ninguna necesidad. Pero Él en su eternidad y en su gloria dijo: yo quiero compartir mi gloria con alguien. Por eso creó al hombre, para compartir su gloria. Ese fue el objetivo y el propósito de Dios al crear al ser humano. Quería compartir su gloria. Así que nunca te sientas menos, no te sientas que no sirves, no te sientas que Dios no te quiere, no sientas eso, porque es un engaño del diablo y de las tinieblas. Usted tiene que tomar la dignidad que Dios le ha dado de ser un hombre o una mujer creado a imagen y semejanza de Dios. Créalo, porque usted se va a ahorrar mucha plata en psicólogos con eso. Eso no sana. Si hay algo que te va a sanar, no es el amor de una persona, es el amor de tu Dios que te ama. El Evangelio dice que Jesús no solo se llevó mis pecados en su cuerpo, sino que su justicia me fue imputada. Nos regaló esa perfección para que nosotros podamos vivir con Él. Sí, nos quiso perdonar los pecados, pero ¿sabe para qué nos quiso perdonar los pecados? Para que vivamos con Él. Por eso te dije recién, no es un hueso que le tiran a un perro callejero. Algunos dicen, bueno, Dios me salvó, acá sigo, salvo, pero soy un pobre diablo. No, usted no es eso. Usted fue perdonado porque Dios quiere tener comunión con usted. Para eso fuiste perdonado. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado, profetizado, padecido, todo lo que Dios ha escrito es para sus hijos. ¿Cuántos hijos hay en esta mañana en este lugar? Así que cada vez que alguien te juzgue,
cada vez que alguien te diga que sos basura, que sos escoria, que no servís, porque el mundo está diseñado para eso. Está todo diseñado para que usted se sienta una porquería. ¿Se ha dado cuenta? Por eso los niños cuando van a la escuela existe el bullying, para que se sientan basura, escoria, porquería. Todo está diseñado para eso. Por eso cuando el mundo te quiere hacer sentir que eres basura, que no sirves, Dios nos recuerda que somos justos porque estamos en Cristo por la fe. Y Él dice y nos prometió a través de Isaías, y si condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mire, vamos a Romanos 8:33 porque Pablo también nos recuerda estas cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te puede acusar de que te equivocaste? ¿Quién te puede acusar de que un día fallaste? ¿Quién te puede acusar de que un día te caíste? ¿Quién te puede acusar de eso? Dios es el que justifica. Por eso al que más se le perdona, más ama. ¿Sí? Ojo, que estaban los fariseos, según ellos nunca habían pecado. Por eso no se puede conocer a Dios cuando uno es un hipócrita. Pero cuando uno se cayó, cuando uno se tropezó, cuando uno hizo mal muchas cosas y sabe y todavía puede ver el Evangelio y ver que el Señor lo ha justificado, no importa cuál haya sido mi caminar. Mire, mi hermano, empezamos primero a ser sanados y segundo a disfrutar el amor de Dios y de este Evangelio que es el que nos justifica. ¿Qué es lo que nos une a Cristo? La fe y ninguna otra cosa más. La fe y ninguna otra cosa. No, pero yo tengo que ir de rodillas. No tiene que hacer nada. Usted tiene que creer. Simplemente tiene que creer. Ninguna otra cosa más que la fe. ¿Cuántos pueden creer en esta mañana que el Señor nos ha justificado en la cruz? Entonces empieza a disfrutarlo porque no necesitamos más nada. El doctor Lloyd Jones dice: este es el artículo sobre el cual la iglesia se levanta o se cae y no hay que negociarlo con nadie ni por nada. Este es el artículo, esta verdad que estamos diciendo es sobre lo que se asienta la verdadera iglesia. Nosotros somos justificados por la fe. Y usted no tiene que hacer concesión de esta verdad con nadie ni con nada. Cualquiera que venga a decirle que usted tiene que hacer algo para ser salvo, lo está sacando del verdadero evangelio. Defendamos la fe que una vez hemos recibido como santos. Puesta esta base de justicia, ahora podemos volver al pasaje que estamos estudiando. Mateo 5:20, otra vez lo vamos a leer. Necesitábamos poner esta base. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús está diciendo que los fariseos estaban haciendo un énfasis en lo externo, en lo de afuera, se preocupaban por cumplir sus estrictas tradiciones, pero no hacían énfasis en lo importante, y es a lo que yo quiero llamar a la iglesia en esta mañana, hacer el énfasis en nuestros corazones. Hay que hacer el énfasis, ¿dónde? En nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Porque podemos congregarnos todos los domingos, podemos leer la Biblia, el jueves me conecto, voy a los encuentros, no sé, usted puede hacer todo. La pregunta es: ¿cómo está tu corazón para con Dios? Eso es lo que yo quiero que hoy veamos. Jesús enseñó que el problema del hombre era el corazón. ¿Dónde está tu problema y el mío? En cómo está nuestro corazón. Así que esta mañana vamos a poner una lupa y vamos a trabajar el corazón. Jesús enseñó que todo lo malo que nosotros hacemos brota del corazón. Mateo 15:19. Dijo Jesús: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O dígame si alguna vez que cometimos un pecado, ¿dónde empezó ese pecado? Comenzó en el corazón. Comenzó en un corazón. En un corazón que no estaba entendido en el evangelio, que no conocía a Dios, que no conocía la palabra, que no estaba sumergido en el Espíritu de Dios. Entonces, cuando no está así nuestro corazón, ¿qué pasa? Se puede esperar cualquier cosa del corazón humano. El gran asunto es el corazón. Vamos a Marcos 7:6, palabras del Señor Jesús. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Israel estaba cantando alabanzas en el desierto, donde quiera que iba, pero el problema era que el corazón estaba lejos. Ahí está poniendo el punto el Señor. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Proverbios 23:26, que dice:
¿Qué nos dice el Señor a través del rey Salomón? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mi objetivo en esta mañana es que todos aquí podamos darle nuestro corazón al Señor. Que cuando termine la predicación, usted se asegure de que su corazón ha sido entregado al Señor. Que usted no puede seguir trabajando su corazón, usted no puede ser el dueño de su propio corazón, usted no puede ser el que permite su propia justicia en su corazón. Necesitamos que nuestro corazón sea de Él. Esto nos va a meter en lo que es la comunión y una relación íntima con el Señor. Porque puede pasarnos como los fariseos, que hacemos todo, pero el corazón lejos de Dios. Entonces Él nos está pidiendo el corazón. Él está haciendo un llamado al hombre para vivir un vínculo de amor. Muchos de nosotros corremos el riesgo. Si usted se acuerda de la parábola del hijo pródigo, había uno que era un desastre, se gastó la herencia, se fue, vivió perdidamente. Pero ¿sabe cuál es lo más triste de esa parábola? El que se quedó con el padre. Él estaba supuestamente en la casa del padre, pero no conocía al padre. Su corazón no sabía nada del padre. Cuando viene el hijo pródigo y el padre lo vuelve a entrar a la casa, le dice, pero al final yo siempre he estado con vos, yo nunca me fui a gastar la herencia. Y el padre le dice, pero si todo lo mío es tuyo. Ese es el problema con un fariseo, que tiene todo lo de Dios a disposición, pero no lo toma. Él cree que no lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con el Padre. Y lo que yo puedo ver en esa parábola es que el hermano del hijo pródigo no tenía comunión con su papá. Porque el padre le tuvo que decir, pero si todo lo que yo tengo es tuyo también. Este corderito que estamos comiendo ahora, vos lo podrías haber matado la semana pasada y lo podrías haber comido. Tengo un montón de corderos en el corral, pero te pones mal porque al otro le va bien. Te pones mal porque yo perdoné al que se había descarriado. Mire, cuando nosotros tenemos envidia de alguien, somos igualitos al hermano del hijo pródigo. Tenemos todo de parte de Dios, pero estamos envidiosos porque el otro lo tiene. ¿Sabe qué está desnudando eso? Que yo no conozco a mi Dios. Si usted está mal porque al otro le va bien, o si usted está mal porque usted anda triste, porque parece que Dios a todos le da y a usted no le da, yo quiero decirte en esta mañana que tu problema es que no conoces a tu Dios. A ese Dios que no hace acepción de personas. Pero ¿por qué aquel prospera? ¿Por qué aquel otro tiene dones? ¿Y por qué aquel otro? Y así estamos muchas veces. Hermano, sálgase de allí. Salga de allí y empiece a conocer a su Padre Celestial. Que creo que esa es la intención de la palabra de esta mañana. Es por eso que Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Mateo 22, 37. Vamos a leer. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 depende toda la ley y los profetas. El Señor resumió toda la ley en estos 2 mandamientos. Y los resumió en el amor. Ustedes amen a Dios y amen a su prójimo y ustedes habrán cumplido la ley. Bueno, luego de ser justificados, necesitamos ser santificados. La santificación es algo muy parecido, pero es para todos los días. Es la perfección de Cristo que se nos imparte cada día por comunión. Vamos de vuelta. Cuando creímos, fuimos justificados. Él nos regaló su perfección y tenemos posición de salvos. Si me muero, me voy al cielo. Pero ahora tengo que caminar en la tierra todos los días. Y para caminar en la tierra todos los días, yo necesito que esa justicia, que es la misma, me sea impartida todos los días para poder santificarme, para poder vivir una vida santa. Y eso se imparte todos los días. Pero acá hay una cláusula. Se imparte por comunión. Por eso un fariseo nunca puede vivir en santidad. Un fariseo nunca puede obedecer las demandas de santidad. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con su Padre. Y solo cuando empiezo a tener comunión con mi Dios, yo recibo todos los días el maná necesario para poder vivir ese día. Sus misericordias son nuevas todos los días y se renuevan todos los días. Y usted mañana va a necesitar fuerza para no pecar. Eso está disponible. Eso está para usted y para mí. ¿Sabe por qué pecamos? Porque cortamos la comunión con nuestro Dios. Cuando un cristiano verdadero corta esa comunión, cuando se dedica a pecar porque se rebeló contra Dios, pierde ese maná o ese alimento que necesita, esa impartición diaria para poder vivir
una vida de santificación. Y después empezamos a buscar santificación sin comunión. Queremos vivir santamente sin comunión. Queremos vivir santos y hacer todo bien sin orar, sin amar a Dios. Y nos volvemos unos fariseos del Nuevo Testamento. Porque hay fariseos del Nuevo Pacto. Son los que quieren vivir en santidad, pero su corazón está en el mundo, está en Netflix, está en el pecado, está en... Vaya a saber en qué cosa está el corazón. ¿Y qué dice el Señor? Hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Trae tu corazón, porque esto se trata... O sea, yo te salvé para tener comunión, no para salvarte y dejarte allí y que haga lo que quieras. Te salvé para tener comunión conmigo. Y esto se trata de una relación de amor. Por eso es importante entender que uno de los errores más peligrosos en los que podemos caer es creer lo mismo que los fariseos. Yo no adultero, yo no miento, yo no robo, yo no soy esclavo de la lujuria, yo me congrego en la iglesia Gracia y Verdad, oro y estudio la palabra y tengo una vida agradable a Dios. Pero como dijimos recién, hasta Pablo podría ser irreprensible de la piel para afuera. El problema es de la piel para adentro. ¿Cómo está nuestro corazón? Sin comunión con el Señor, mi hermano, no se puede vivir en pureza y en santidad. Sin comunión con el Señor, acuérdese, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí, ustedes nada pueden hacer, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis mucho fruto. Es estar conectado con el Señor. ¿En qué? En una comunión, en una relación de amor, más que en una relación de que ya fui el domingo a la iglesia y ya cumplí con Dios. Es uno de los peligros que todos nosotros podemos correr y que traigo como advertencia y exhortación para que podamos entender. Dios nos amó y quiere que le amemos. Repito, Dios nos amó y quiere que le amemos. Mire las promesas que se le hicieron a Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 36. Siempre se trató del corazón. Dice, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Yo creo que ninguna de las damas presentes le gustaría tener un marido que la saque a pasear en un jet privado, que las lleve a desayunar a Francia, París, y que les compre todas las cosas más caras, los regalos más caros, y que las lleve a vivir a un palacio, pero que ustedes no pudieran tener relación, comunión íntima con ese varón. Yo creo que ninguna mujer, preferiría la mujer estar con el vagabundo que la ama, que tiene intimidad en su corazón, y no con un hombre que no tiene comunión con ella. Dígame si no es así. Bueno, eso le pasa al Señor. Quiere tener relación, quiere tener comunión con nosotros, quiere amarnos y que le amemos. Por eso nos está pidiendo el corazón. Él siempre ha buscado una relación de amor con nosotros. Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Fíjese que es un mandamiento, es imperativo. Ama a tu Dios. Yo te mando hoy que ames al Señor. Es que yo no siento. ¿Se imagina que yo le diga a mi esposa, es que hoy no siento que te amo? No, eso no se trata de un sentimiento, es un mandamiento. Entramos en pacto con mi esposa, tengo que amarla y ella me tiene que amar a mí porque son mandamientos. No importa si siento, no importa si un día no siento de orar, no importa si un día no siento leer la Biblia, no importa si un día no siento de congregarme, porque las emociones van y vienen, pero en un día dijimos que sí. Un día fuimos al altar con mi esposa y dijimos, Señor, hacemos pacto delante de ti. Un día nosotros, cuando creímos en el Señor, entramos bajo el nuevo pacto en su sangre. Mi hermano, esto no se trata de sentimiento. Esto no se trata de lo que sentimos. Esto se trata de responder al pacto en el que entramos una vez. Te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. Todavía debemos guardar sus mandamientos, como vamos a ver al final. Sus estatutos, sus decretos, y que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El obedecer y el comportamiento externo tiene que ser el resultado de una comunión de corazón a corazón. Hay veces que nosotros queremos comportarnos bien por fuera, olvidando la importancia del corazón a corazón.
volvamos. No ponga el carro adelante de los caballos. Es primero comunión. Y después de tener comunión con el Señor, ¿sabe qué va a pasar? Voy a poder responder a sus mandamientos. No lo hagamos al revés porque no funciona. Y nos vamos a quedar sin fuerza a mitad de camino. Juan 14:15. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es al revés. No dijo, si guardás mis mandamientos me vas a poder amar. No, es al revés. Si me amás, vas a guardar mis mandamientos. El guardar los mandamientos es la evidencia de que amamos al Señor, no de que el pastor nos retó el domingo. Usted no va a guardar los mandamientos por más que yo grite toda la semana. Usted va a guardar los mandamientos del Señor porque usted ama al Señor. Usted le va a ser fiel a su esposa, no porque una vez hizo una firma allí en un registro civil. Usted le va a ser fiel porque la ama. Se trata de un vínculo de amor. Entonces la justicia de los fariseos, el problema que era exterior, era de la piel para afuera. Pero la justicia que nos permite heredar y entrar en el reino de los cielos es la justicia de Dios que me fue dada y que me es impartida cada día para santificación por una comunión diaria de amor. Pregunta, iglesia, ¿cómo está tu comunión diaria? ¿Cómo está tu agendar del Señor para tener comunión con Él? Porque yo entiendo esto de que yo puedo tener todo el día comunión con el Señor porque Él está en mí, yo estoy en Él. Yo puedo ir hablando con el Señor en el colectivo, en el auto, pero algunos se han ido a un extremo. No apartan tiempo para orar, no apartan tiempo para estar en la palabra de Dios. Y por supuesto empiezan a perder ese vínculo de comunión y se empieza a enfriar y pasa lo que dijo el apóstol Pablo, apagan el espíritu. Y cuando se apaga el espíritu empiezas a vivir como un fariseo del Nuevo Testamento. Y quieres aparentar ante tus hermanos que eres un santo, pero te cuesta. Nos cuesta y se nos ve. Se nos ve la hilacha cuando no tenemos comunión con el Señor. Así que mi hermano, y pasa que nosotros estamos en un ambiente de gracia y de amor, pero a todos se nos ve. Nosotros nos creemos que los demás no se dan cuenta, que no tenemos comunión, que no oramos. Todo el mundo se da cuenta. Un cristiano que tiene un poquito de andar en el Señor se está dando cuenta. Es así. A continuación, el Señor va a hablar de 6 ejemplos de cómo los fariseos habían interpretado mal la ley de Moisés. Porque acá el problema, aparte de que ellos habían inventado su tradición oral, ellos habían interpretado mal la Escritura. Y Jesús viene a corregir la mala interpretación que los fariseos habían hecho de la ley de Moisés. Y Jesús va a hablar de 6 correcciones que les va a hacer. Y con esto vamos a empezar a terminar porque no es muy largo el mensaje hoy. Los fariseos no habían interpretado bien la ley de Moisés. Ellos la habían interpretado de una manera limitada, externa y sin profundidad. No tuvieron profundidad en la ley porque no tenían un corazón para tener intimidad con su Dios. Y está bien, eran las reglas del juego. El Señor les había dicho, ustedes no van a poder. Y usted dice, ¿pero por qué les hizo todo eso? Porque el Señor estaba pensando en usted. Pero ¿cuánta gente se perdió en la antigüedad? Porque Dios estaba pensando, todo fue escrito en Él, por Él y para Él y su iglesia. Así que si Dios se tuvo que tomar 4000 años de historia hasta que vino el Mesías, no importa. Él estaba pensando en su iglesia. Él estaba pensando en vos, estaba pensando en su esposa. A veces queremos ver, somos tan inclusivos y tan buenistas que queremos, no, pero pobre, ¿por qué los del Antiguo Testamento? ¿Cómo hacían? No se preocupe, que el objetivo era Cristo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todo lo que se escribió era para que viniera Cristo. Todo lo que profetizaron fue para que viniera Cristo. Y cuando vino Cristo, salvó a su iglesia. Y esto se trata de un matrimonio eterno, de unas bodas que vamos a vivir y de lo más maravilloso que puede disfrutar el hombre, que es la redención en Cristo Jesús. No solamente esa salvación, sino vivir para siempre con nuestro Dios. Hermanos, yo le pido al Espíritu Santo que nos muestre y nos enseñe y nos revele lo grande del mensaje del Evangelio. Pero los fariseos habían interpretado mal la ley. Ellos la habían interpretado limitadamente, de una forma externa y sin profundidad. Y ellos tomaron la ley y la interpretaron a conveniencia de ellos. Por eso Jesús va a empezar a decir, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y lo vamos a leer, Mateo 5:21. Vamos a ver uno solo nada más, el no matarás, porque son 6. Y ahí no nos daría el día. Pero vamos a ver Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Eso es lo que enseñaban los fariseos, que es lo que va a cuestionar Jesús. Pero vamos a analizar esto. ¿No matarás está en la ley? ¿Qué dice la iglesia? ¿Estaban los 10 mandamientos, no matarás? Sí, sí estaba. Y ellos, los fariseos, enseñaban no matarás. ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba bien. ¿Dónde está el error? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el error de los fariseos? Que ellos le agregaron. Dice, y fíjese esto, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo agregaron ellos, porque los 10 mandamientos dicen, no matarás. Pastor, pero está bueno lo que han agregado. Vamos a ver si está bueno. Ellos habían reducido este mandamiento simplemente a un asunto de homicidio únicamente. Al agregar lo segundo, ellos debilitaron el mandamiento, porque el no matarás tiene una profundidad y tiene un espíritu, interpretar el no matarás. ¿Qué hicieron ellos? Lo redujeron a un problema civil, legal, terrenal. Matas, te llevan preso. Eso es lo que están diciendo los fariseos. Claro, es que cómodo, ¿no? Porque ninguno de nosotros mataríamos a nadie. Entonces nos hace sentir tan cómodo esto. Y cualquiera que matare será culpable de juicio y será preso aquí en la calle Boulogne-sur-Mer. Entonces nosotros decimos, oh, menos mal, yo no mato. Eso nos hace sentir cómodos, pero mi hermano, eso no es lo que el Señor dijo. Nosotros como cristianos tenemos que entender la ley conforme la interpreta Cristo y no conforme la interpretaron los fariseos. Ellos no mataron a Jesús, de hecho ellos lo entregaron a los romanos, ¿verdad? Porque ellos dijeron, nosotros no lo podemos matar a Jesús, así que se lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque cualquiera que matare será culpable de juicio y lo van a encerrar. Así que ellos no mataron, sin embargo sí mataron. Según Jesús, sí mataron. El objetivo de esta mala interpretación, ¿qué era? Era calmar la conciencia. Porque si nosotros aquí como iglesia decimos, bueno, no matamos, no robamos, no mentimos, estamos cumpliendo con Dios. Calmamos la conciencia y enseguida nos vamos a casa a comer los fideos, ¿sí o no? Pero no se trata de eso. Acá hay que interpretar conforme Dios interpreta la Escritura. Ellos vaciaron y redujeron el mandamiento de su gran contenido a una simple cuestión de homicidio y castigo humano. Con esa ley todos nos vamos a sentir cómodos, pero mire lo que dice Jesús. Y acá esto es maravilloso porque nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no la interpretaron? Es que ellos no podían interpretar la ley. Ellos quisieron meterse a hacer algo que no fueron llamados a hacer, que era interpretar la ley. Y si nosotros hubiéramos estado en esos días, tampoco hubiéramos podido interpretar correctamente la ley. Entonces Jesús aparece y dice, oísteis que estos fariseos agarraron no matarás y lo redujeron y lo torcieron y limitaron el mandamiento. Pero yo les digo, vamos a Mateo 5:22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Estamos frente a un Jesús interpretando el no matarás. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, esta es la verdadera interpretación del no matarás. Solo Jesús podía interpretar la ley correctamente. Eso es lo que no se había tenido en cuenta en la antigüedad. Eso también nosotros no lo habíamos tenido en cuenta. Acá el único que puede interpretar la Escritura es el Señor Jesucristo. Para Dios, enojarse, albergar ira en el corazón, tener falta de perdón, odiar o aborrecer a alguien, es homicidio. Ellos no lo vieron. Necesitaban el Espíritu de la ley. Entonces se está quebrando uno de los 10 mandamientos cuando nosotros aborrecemos a alguien en esta tierra. Matar para Dios no es solamente destruir físicamente, también es matar el espíritu y el alma de una persona. Cuando usted le dice necio, tonto o insulta a una persona, usted está matando su alma.
Usted está matando su espíritu. Usted está atacando el interior de un ser humano. Usted no le está clavando un cuchillo, pero usted está matando el alma. ¿Cómo llegamos a Cristo? Apedreados, moreteados, de cómo nos pegaron en nuestra alma y en nuestro espíritu. Nos quisieron matar. No nos clavaron un cuchillo, pero nos pegaron en el alma y en el espíritu. Y llegamos destruidos. Llegamos mal. Algunos con baja autoestima, algunos dañados a más no poder, algunos traumados, algunos abandonados, algunos incluso por sus propios padres. Así llegamos. Pero te mata, te mató, te arruinó, te robó juventud, te robaron niñez, te robaron tiempo. Fíjese el daño que hace decirle fatuo, necio, y ahí eso engloba un montón de cosas. Entonces se nos está diciendo a nosotros, no le digas necio, no le digas fatuo a tu hermano, no lo insultes, no lo menosprecies. Porque el menosprecio daña. Dicen los que saben que una de las cosas más dolorosas es que te ignoren. Es cuando la gente te hace un vacío. Es cuando hacen de cuenta que vos no estás. Hermanos, es doloroso. Y a eso el Señor nos está llamando. A que empecemos a mirar el corazón. A aborrecer a cualquier persona, a decirle necio o tonto, y sobre todo a los que son parte del cuerpo de Cristo, para Dios es matar. Además, cuando odias, cuando insultas y matas, ¿sabe lo que estamos haciendo? Poniendo una barrera en la comunión entre Dios y nosotros. Por eso dice, no traigas ni la ofrenda, porque no te va a traer ningún efecto. Nosotros sabemos que porque le damos al Señor y administramos bien, hay recompensa cuando somos ordenados. Todo. Las ofrendas llegan al Señor como olor fragante. Pero si usted viene y usted está enojado con su hermano, y usted tiene una raíz de amargura, y usted no ha solucionado eso en el corazón, usted lo tiene que solucionar, porque de ahí se corta todo con el Señor. Se corta la comunión y por eso nos volvemos fariseos. Tengo una raíz de amargura, no quiero perdonar, pero traigo mi ofrenda, voy el domingo, voy y oro, pero no pasa nada. Y muchos cristianos se acostumbraron a vivir así, con heridas en el corazón que nunca sanaron, diciéndole fatuo o insultándolos en su corazón. Tal vez no lo insultaste con tus labios, pero lo odias en tu corazón y con tu mente. Jesús se termina metiendo dentro nuestro. De hecho, ese era el objetivo, meterse en nuestro interior, pedirnos nuestro corazón. Y el Señor te está pidiendo el corazón en esta mañana. Yo no sé cómo lo tenés, pero ¿sabe cómo se empieza? Primero, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Y segundo, perdonando a los que nos ofendieron. Esos son los primeros pasos. No es una ofrenda, no es cantar 10 canciones. No. Restaure la comunión con el Señor. Entrégale tu corazón al Señor. Y ahí comienza. Ese es el primer paso para este maravilloso viaje. Entréguele su corazón al Señor. Trabajemos este punto para terminar. ¿Cómo están nuestros corazones, iglesia? No matarás. Pero este no matarás es conforme lo interpretó Jesús, no conforme lo interpretaron los fariseos. ¿Sabe qué pasa? Que al venir Cristo ahora hay luz en el mundo. ¿Cuántos saben que Jesús es la luz del mundo? Él es la luz del mundo. Y Él, su luz, revela la perfecta ley. Y nos da el poder por su Espíritu Santo para poder obedecer. Esto es lo que dijimos el jueves, la ley de Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley de Cristo? Esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo está compuesta por la interpretación que Jesús hace de la ley. Te la interpreta y te da su Espíritu Santo para que usted pueda responder a las demandas de esa ley que Él interpretó. Por eso no tenemos que ir nosotros a leer a Moisés. Tenemos que escuchar lo que Cristo nos está diciendo. ¿Me sigue? Esto es importantísimo. Porque hay algunos cristianos que se quieren ir a ver qué dijo Moisés. Y sabe que dice Pablo, está bien, pero esa es la esencia, ese es el rudimento de la ley. No se vaya al rudimento, venga a lo que Cristo interpretó y te está revelando por su Espíritu Santo. Y si hay una carta que nos revela este tema del amor y de no aborrecer a nuestro hermano, de no matar, es Juan. Y lo vamos a ir a leer a la primera carta de Juan 2:7. Y ahora vamos a entender por qué Juan dice lo siguiente. Mire, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído de Él desde el principio. Está hablando de Moisés ahí. Pero mire lo que dice ahora: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. Es el mismo,
pero interpretado por Cristo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Así, acá está haciendo referencia a que es solamente Jesús el Mesías ha venido a traer la luz a esa ley que ahora está escrita en nuestros corazones. Cristo es el que trajo luz a esa ley de Moisés que la leíamos y no la podíamos entender ni siquiera cumplir. La leíamos y decíamos, oh, está bien, no matarás. Pero estábamos limitados porque no había luz. No solamente que no la podías cumplir, no había luz. Nadie pudo interpretar las Escrituras como lo hizo Jesús. Por eso ni David, ni Abraham, ni Moisés, ninguno pudo cumplir con esa ley porque no podían. Y por más que fueron hombres santos, muchos de ellos tuvieron el Espíritu de Dios, cometieron las mismas aberraciones. David cometió asesinato, David mató, David adulteró, Moisés mintió, Abraham no esperó. ¿Se da cuenta? Nadie pudo interpretar las Escrituras como lo hizo Jesús, ya que Él, ¿cómo se le llama a Jesús en el Nuevo Testamento? El Logos, el verbo de vida, la palabra de Dios encarnada. Es por eso que solo Jesús nos puede interpretar la ley de Moisés, traerla, revelarla y al mismo tiempo darnos su Espíritu Santo para que podamos vivir por ella. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Usted quiere ver si alguien es de Dios o es del diablo, acá está. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Juan nos está explayando aquí en la interpretación que ha hecho Jesús del no matarás, cómo debemos comprender este no matarás. Primera de Juan 3:14. Acá Juan está explicando lo que Jesús explicó. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. Hermanos, no hay excusa para no amar. No hay excusa para no perdonar. Así que si estás con un rollo de hace meses y años que no puedes perdonar a tu abuelito, a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá, a mi hermano, es simplemente una rebeldía ante la orden del Señor, que es: ve y perdona y ama a tu hermano. Le estoy hablando a los que tienen el Espíritu de Dios. Le estoy hablando a la iglesia, los que han recibido el Espíritu Santo. Para eso se te dio el Espíritu Santo. Por supuesto que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no va a poder perdonar. No va a poder perdonar. Pero sí, como yo creo que acá tenemos la mayoría o todos el Espíritu Santo, sí podemos perdonar. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, el amor es la evidencia de que hemos sido salvados, justificados y santificados. Porque si yo digo que quiero vivir en santidad, tengo que amar y tengo que perdonar. Mire, mi hermano, cuando nosotros somos de albergar amargura en el corazón, ¿sabe qué? El corazón empieza a echar mal olor y la gente se aleja de nosotros. Cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar, el resentimiento y el rencor tira mal olor de nuestro corazón y hace que la gente no se nos quiera acercar. Siempre es bueno estar con una persona sana de corazón. Todos quieren estar con una persona, no importa si es pobre, rica, alta, flaca. Hermano, si es sano de corazón, todos quieren estar con una persona sana de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor puede obrar en nosotros y nos vamos a volver personas atractivas para otros. Mire, mi hermano, yo sé que
En general, la mayoría de las personas alguna vez destruyó la reputación de alguien. ¿Alguna vez le pasó de hablar mal de alguien? ¿Le pasó a alguien aquí que habló mal de alguna persona porque estaba enojado o estaba enojada? Mire, un predicador hace como 15 años atrás lo escuché. Yo estaba sentado escuchando un sermón y él dijo, hablar mal de una persona es como subirse a un edificio de 10 pisos, un día de viento con una almohada de plumas. Romper la almohada y dejar que todas las plumas se vuelen por el viento. Y después querer ir a recoger pluma por pluma. Es imposible. Una vez que usted ensució a alguien y habló mal de esa persona con muchas personas, es imposible, no hay forma de reparar el daño. Por eso no hables mal de nadie. El daño que hiciste de hablar mal de esa persona no tiene reparación. Entonces acá el Señor está diciendo, no digas fatuo, no digas necio, no digas tonto, no murmures, no hables mal de nadie. Mi hermano, si usted lo ha hecho, si ha herido o lo han herido, haga el proceso. Yo no desconozco que nuestros corazones son complejos. Nuestros corazones son complejos. Pero ¿sabe qué? Por el solo hecho de ser un hijo de Dios y de tener el Espíritu Santo, haga el proceso que usted tiene que hacer. Vaya a la oración, ore al Señor, pídale amor para poder perdonar, arrepiéntase del daño que hizo, trate de reparar el daño, simplemente obedezca y arrepiéntase, porque a eso se le está mandando a la iglesia. Si usted ve los 10 mandamientos, 5 tienen que ver con Dios y 5 tienen que ver con el prójimo. El amor para con Dios es una relación o comunión con Dios, no por actos externos, sino de amor y comunión interna. Relación de corazón a corazón. Son dos cosas que tenemos que entender. Una relación con Dios y una con el prójimo. Y yo entiendo que alguien diga, me cuesta perdonar. Creo que todos pasamos por esa situación. Pero esto es cuestión de obediencia y no de sentimiento. No se trata de lo que sentimos. Se trata de, hijo mío, dame tu corazón. Y si no puede perdonar, revise. Tal vez usted necesita venir a Cristo y que Él le dé su Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted es un hijo de Dios y usted cree eso, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces usted sí puede perdonar. Usted sí puede perdonar. Usted puede arreglar todos los asuntos con las personas. Para eso y tal vez solo para eso se nos está dando vida en esta tierra. Dice Jesús, arregla tus cuentas mientras vas con tu adversario, mientras estás en el camino. Ese camino es la vida. Arregle las cuentas ahora, no espere más tiempo, no espere años. Arregle ahora las cuentas, perdone. Arregle sus cuentas con el adversario. Dice, no vaya a hacer cosa que ese adversario te entregue al alguacil y termines encarcelado. Tema para otro momento. Todo esto está incluido en el mandamiento, no matarás. Que gracias a que el Señor vino, lo interpretó correctamente y ahora lo podemos ver. Si Jesús no hubiera venido, nos quedamos como los fariseos, tratando de interpretar a nuestra manera el no matarás. Es maravilloso saber que Jesús vino a interpretar correctamente la ley. A esa ley interpretada correctamente, más el Espíritu Santo, le llamamos la ley de Cristo. Por eso Pablo dijo, lleven las cargas los unos de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo.